Bueno, algoritmo de diagnóstico, dijimos entonces, nos permite diferenciar taquicardias ventriculares de taquicardias supraventriculares con aberrancia en un 90% de los casos y tiene un margen de error del 10%. Dentro de los algoritmos tenemos Wenen, Skidwell, Brugada, Bereke y Pava. Ellos lo que hacen es ver distintas derivaciones y agregar distintos detalles que fueron encontrando que se presentaban en las taquicardias ventriculares y fueron sumando datos, digamos. Esto también te habla de una evolución histórica de lo que fueron hallando cada uno de ellos. Y te dice, por ejemplo, la disociación auriculoventricular, el QRS mayor de 140 milisegundos, el eje eléctrico mayor de 30 milisegundos, morfología de bloqueo de rama derecha, morfología de bloqueo de rama izquierda. Y fíjense también que si después vas a Kidwell o a Brugada, Brugada lo que hace es sumar nuevos criterios como para hacerlo más específico cuando vos ya tenías previamente un bloqueo de rama izquierda o de rama derecha. Y así sucesivamente. Pero esto es cuando se habla de las precordiales. Acá, por ejemplo, Bereke solamente toma la ¿cómo se llama? El ABR para poder hacer el diagnóstico, o Pava solamente usaba el D2. Específicamente de los cuales yo voy a hablar, que son los que más se usan en la práctica médica, es de Brugada y de Bereke. Bereke, lo que, como les decía recién, usa ABR sobre todo. El objetivo es hacer el diagnóstico de una forma más rápida. Y lo que está descrito es de que si vos haces esto usás estos criterios para determinar una taquicardia ventricular, debería llevarte 9 segundos poder hacer el diagnóstico. Y que tiene poca variabilidad interoperador porque tiene muy pocos pasos y son relativamente fáciles de hacer si se quiere. Y es más rápido que Brugada. También te habla de una precisión diagnóstica escalonada, o sea, cada paso tiene un determinado porcentaje en el cual ya hace diagnóstico. El primero es el más alto con un 98,6%. Y te dice, tomo la derivación ABR. ¿Tiene R inicial? Sí, TV. Chau, nos vimos en Disney, es TV. Si no, tengo que ir al paso 2, que es ver si tiene R o Q inicial en ABR, solamente ABR. Mayor a 40 milisegundos, sí, TV, no, sigo al paso siguiente. La muesca en la rama descendente del QRS que tiene que ser negativo. No, paso al último paso, valga redundancia, que es una relación que se hace entre la primera porción o la porción inicial del QRS junto con, digamos, en relación con la última porción, la terminal del QRS, y a eso lo que hago es dividirlo y si me da menor que 1 es TV. Dicho de otra forma, acá, este es el ABR. ¿Tiene R inicial? Sí, TV. No, paso 2. Tengo R o Q inicial y tiene que ser ancha mayor a 40 milisegundos. Sí, TV, no, al paso siguiente. Tengo el notch, ese que yo les mostraba antes. Sí, TV, no, el último paso que lo dejé escrito porque por ahí es medio enroscado de entender y te dice que cuando vos tenés esta melladura, vos lo que tenés que ver es la amplitud del primer segmento y la amplitud de los últimos 40 milisegundos que te determina la porción, o sea, que sería la porción terminal, en milivoltios, ¿sí? Y vos a eso le haces una relación, que es una división, y si es menor de 1, te dice de que es TV, y si es mayor, es taquicardia supraventricular con aberrancia. Entonces, estos 4 pasos es Bereke, y esto es solo ABR, y esto debería llevarte como mucho 9 segundos para hacer el diagnóstico. Brugada, en cambio, tiene más pasos, son 4, pero también tiene en cuenta la morfología de los bloqueos de rama, tanto derecho como izquierda, y tiene en cuenta lo que son las precordiales en general, o sea, es más amplio. Y te habla de que deberías tardar 26 segundos más o menos en promedio en hacer el diagnóstico, y este tiene mayor variabilidad interoperador, debido a que también tiene mayores tienen más cosas a determinar en el mismísimo algoritmo, entonces, bueno, puede tener más margen de error si se quiere. El paso 1 es, ¿se acuerdan cuando hablábamos del RS? Bueno, el RS es desde que sale la R hasta el nadir de la S, ¿cuánto mide? Bueno, te dice que haya ausencia de eso en B1 y B6, es característico de TV. Si te dice de que sea mayor a 100 milisegundos en una precordial, es TV. Si hay disociación auriculoventricular, es TV. Y si tiene criterio morfológico para TV presente en B1, B2 y B6, es TV. ¿Y cuál era esto? El criterio morfológico
dependiendo de si yo tengo bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha. Acá dice exactamente lo mismo que hablamos antes. Las características que tiene que tener B1 y B6 cuando es derecho, B1 y B6 cuando es izquierdo, y acá lo tiene escrito, ¿sí? Y si todo esto es no, es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Bueno, tratamiento. Aquellos pacientes que están teniendo una ATV, lo primero a determinar es si están estables o están inestables hemodinámicamente. Si están estables, vos lo que haces es tratamiento médico, lo vas esperando y buscas la causa que generó justamente la taquicardia ventricular. En cambio, cuando cuando el paciente está inestable, lo que tenés es hipotensión, shock, angor, IC o síntomas de hipoperfusión cerebral. ¿Qué está indicado? La cardioversión eléctrica, ¿sí? Que te dice que tiene que ser a baja energía para tratar de revertirlo. Y para evitar la recurrencia de la misma, te dice ver justamente qué lo desencadenó y se puede hacer tratamiento farmacológico, digamos, con antiarrítmicos. La Sociedad Europea lo que te dice es determinar rápido en un electro de 12 derivaciones qué tipo de taquicardia tengo. ¿QRS ancho? Sí. ¿Está estable o inestable? Está inestable, lo tengo que cardiovertir. No está inestable, puedo intentar maniobras vagales, como las que vimos en las clases anteriores. ¿Son efectivas? Zafamos. ¿Son inefectivas? Lo que tenemos que hacer es tratamiento médico. Y acá es donde está indicada la adenosina. Tiene un nivel de evidencia 2AC, pero se puede hacer siempre y cuando no haya evidencia de preexcitación en el electro en reposo, porque en esos casos no se utiliza. Si son inefectivas, lo que se puede hacer es procainamida, pero fíjense el nivel de evidencia que tiene, o amidaparona. Y si ninguna de estas son efectivas, cardiovertirlo eléctricamente sería. Entonces te dice, llega el paciente a la urgencia con inestabilidad hemodinámica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hago el electro rápido, lo cardiovierto. O hay veces que te dice, no requiere ni siquiera hacer el electro, lo veo por monitor, lo cardiovierto. Depende con cuál sea la situación. Si está estable, te dice, le hago el electro, se recomienda maniobras vasovagales, y acá de vuelta te explica lo de la adenosina, la procainamida o la amidaparona. Y que si estas falla, lo que se hace directamente es la cardioversión eléctrica. Taquicardia ventricular polimórfica. Como verán, ya de por sí tiene un electro en el cual es totalmente irregular y hay distinta morfología de lo que se les ocurre. Generalidades. También desencadenada por el automatismo mecanismo de reentrada. La taquicardia ventricular polimorfa, cuando está asociada a un QT prolongado, se llama torsada de point. Es una forma específica de TB polimorfa que se presenta en pacientes con intervalo QT largo. Lo que van a ver es que los complejos QRS son rápidos y regulares, y te dice, se llama como una torsada porque parece como que el eje se está torciendo. Esta arritmia se detiene en forma espontánea o se convierte en FB, quilombo. Puede presentarse con bloqueo de rama completo de rama derecha, bloqueo completo de rama izquierda, o alterna entre ambos porque cambia la morfología. En presencia de un intervalo QT normal se debe sospechar inmediatamente que es debido a causa isquémica miocárdica activa. Entonces, vemos acá que tenemos un ritmo sinusal y que comienza a hacer lo que es una TV monomorfa. Fíjese la forma. Morfo viene de morfología. Y acá, por ejemplo, tenemos la polimórfica. Miren cómo cambia la morfología. Te habla de eje variante hasta 180 grados, episodios de TV no sostenida, degeneración en FB, se inician por lo general por estas sístoles, que se alcanzan en la onda T, luego de pausas o bradicardias sinusales o bloqueo auriculares ventriculares. Acá fíjense que tenés una pausa, se prolonga el QT y viene la torsada de point. Bueno, acá es justamente esta, es porque viene posterior a un QT prolongado. Específicamente, la torsión de punta es un síndrome que se caracteriza por la repolarización ventricular prolongado con intervalos QT mayores de 450 milisegundos y episodios de taquicardia ventricular con complejo QRS con amplitud variable, pero dando la impresión de girar alrededor de una línea isoeléctrica imaginaria.
¿Cómo se justifica esto? O sea, arritmogénesis sería la fisiopatogenia. Se genera por los postpotenciales, que los postpotenciales es cuando yo tengo el potencial de acción, en la fase 3 más que nada, justamente cuando ya el periodo refractario es parcial, acá se puede generar un nuevo estímulo seguido, oscila el voltaje y se puede desencadenar de vuelta el potencial umbral y un nuevo potencial de acción. Las oscilaciones de voltaje pueden ocurrir antes de que se haya completado el potencial de acción anterior, que sería precoces, o después de este, que sería tardíos, cualquiera de los dos. Pero ni bien termina uno, ya está terminando uno, arranca el otro. ¿Cuáles serían las causas del QT largo? Tenemos aquellas que sean congénitas y aquellas que sean adquiridas. Las congénitas tenemos sintomáticos, por ejemplo, Romano-Ward, que es la más frecuente y se debe a una canalopatía. Después tenemos otro síndrome que es más raro y lo que se debe es justamente a anormalidades estructurales en los canales de potasio, de sodio, y todo esto justamente te predispone a que tengas este síndrome y a una taquicardia. Y después las adquiridas, las farmacológicas son las más frecuentes, los antiarrítmicos, la quinidina, la procainamina, el sotalol, la midadarona, la propafenona, y después tenemos antibióticos como la eritromicina, entre otros. A su vez hay otras causas que te lo pueden generar, como por ejemplo la hipertrofia ventricular izquierda, la isquemia, las alteraciones electrolíticas, la cetoacidosis diabética, la anorexia, la enfermedad tiroidea o enfermedades neurológicas. ¿Cómo me doy cuenta que ese QT está prolongado? Justamente con la fórmula de base que nosotros la conocemos, que es para ver el QT corregido, y ahí lo que hago es determinarlo justamente desde el inicio de la Q hasta el término de la T, eso en milisegundos, lógicamente, dividido la raíz del RR en milisegundos. ¿Cuál es el valor patológico? Si en hombres me da mayor a 440, en mujeres me da 460. Si ya tengo mayor a 500, ya tengo como un terreno súper fértil para que se me desencadene una taquicardia. Tratamiento, sulfato de magnesio intravenoso, que se da en bolos de 1,5 gramos y se va viendo la respuesta, y también asociado a una infusión de mantenimiento. La estimulación ventricular evita la bradicardia que pueda desencadenar la TB y se puede utilizar incluso marcapasos transitorios o CDI o isoproterenada a bajas dosis hasta lograr un marcapaseo que haga un ritmo más constante. Taquicardia supraventricular con aberrancia. Cuando hablamos tanto de TB, lo queríamos diferenciar justamente de ella, de la supraventricular con aberrancia. Justamente la causa por la cual esta se genera es porque tenés una taquicardia supraventricular con un bloqueo de rama. Puede ser funcional cuando hablamos de esas taquicardias dependientes de frecuencia o de fase 3, que se debe justamente por elevada frecuencia, o fijo o establecido el bloqueo de rama. Como en TB, la activación ventricular tiene lugar a partir de uno solo de los ventrículos para luego despolarizarse el contralateral, lo que lleva al complejo de repolarización ventricular prolongado. Por tanto, la duración del complejo QRS. Acá sabemos que tenemos justamente lo contrario a eso, tenemos QRS angosto. Salvo que tenga aberrancia, y ahí justamente es lo que tenemos acá, que es QRS ancho. Respuesta al bloqueo del nodo auriculoventricular, a diferencia de la TB, que no se ven afectadas, las taquicardias supraventriculares suele afectarse por el bloqueo transitorio del nodo AB mediante maniobras vagales o farmacológicas. Acá se ve un electro que tiene una taquicardia de QRS ancho, con una frecuencia de aproximadamente 200 latidos por minuto, que no se logra ver la onda P y tiene el eje más o menos 0 grados. ¿Qué es lo que va a diferenciar a esta taquicardia justamente de lo otro? De la taquicardia ventricular, y lo contrario a lo que es la TB, o sea, en ABR no voy a tener R positiva, el RS en precordiales va a haber justamente, pero no va a ser mayor a 100 milisegundos como era en la TB. La Q en ABR no se encuentra empastada, acá está ABR, justamente para que lo vea, no hay una Q o una R inicial mayor a 40 milisegundos. El QRS, como lo van a poder ver, es ancho, pero tampoco es tan ancho como el de
el de la TV, la morfología del bloqueo completo de rama izquierda en B6 no tiene patrón de QR, R grande, sería R mayúscula. Entonces lo que lo va a diferenciar es justamente todo lo que dijimos para TV son cosas que yo no debería ver en la taquicardia supraventricular con aberrancia. Más las características morfológicas de los bloqueos que ya lo nombramos antes. Tratamiento. Acá lo que vemos es una taquicardia supraventricular paroxística. Esto en realidad, si no me equivoco, ya se vio en otra clase, lo puse solamente a modo de cómo se ve el electro, porque esto es algo que nosotros solemos hacer en las guardias, que le damos adenosina, le damos una ampolla y lo que vemos es si el paciente sale de la taquicardia, ya que la adenosina lo que hace es disminuye el tiempo de conducción a través del nodo AB, interrumpe la vía de reentrada a través del mismo y restaura el ritmo sinusal en pacientes que tienen esta taquicardia. Vemos de que ahí se genera el bloqueo transitorio del nodo AB y después se restituye al ritmo sinusal. ¿Cuándo está contraindicada esta medicación? En pacientes que tengan asma, EPOC, que ya tengan un bloqueo AB de segundo o tercer grado, que tengan enfermedad coronaria inestable, en ellos no estaría indicado. Otro tipo de taquicardia es la dependiente de frecuencia, que genera un bloqueo de rama justamente dependiente de frecuencia. Esto es algo que se preguntó en la clase anterior. Tenemos distintos bloqueos de rama y tenemos algunos que dependen de están relacionados con aumento de la frecuencia cardíaca, que sería taquicárdica dependiente en fase 3, menos comúnmente con reducción de la frecuencia cardíaca, que son los de la rama bradicárdica dependiente, o en fase 4. ¿Qué es lo más frecuente? El de la fase 3 y sus manifestaciones clínicas son variables, yendo de un bloqueo fascicular hasta un bloqueo auriculoventricular completo. En estos casos, este bloqueo puede aparecer en un corazón normal, en un paciente que está realizando ejercicio, entonces ante el aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en una ergometría aparece el bloqueo y es transitorio, o lo que puede aparecer es en una cardiopatía estructural previa, que acá vuelvo a lo mismo. Puede ser por enfermedad coronaria, que es lo más frecuente. La más frecuente de estas dos cosas que hablan, de estas dos formas de presentación, es la rama alternante, que se produce con un bloqueo completo de rama izquierda y que se produce en fase 3 sería. Por lo general puede desencadenar síntomas. Cuando desencadena síntomas, las características del dolor parecen la de una angina de pecho, puesto que se desencadena con el ejercicio, pero a diferencia del ANGOR típico, el dolor no suele ser tan intenso, no se irradia, ni se acompaña de sintomatología vegetativa y no impide proseguir con el ejercicio. En todos los casos su comienzo es brusco, coincide con el primer latido bloqueado, que es el que desencadena el bloqueo de rama. La duración de la molestia es variable y suele terminar bruscamente. En ningún caso la aparición del bloqueo de rama izquierda en la ergo va precedido ni seguido de alteración en el segmento STK en pensar en un origen isquémico del bloqueo. Acá tienen uno, por ejemplo. Es un paciente que está, fíjense la frecuencia cardíaca que tiene. Los cuadraditos no se ven bien, pido disculpas por eso, pero tiene una taquicardia, este paciente estaba realizando un esfuerzo y lo que se ve es de que empieza el primer latido bloqueado, esto es una flecha que te indica el primer latido bloqueado, con una frecuencia cardíaca más o menos de 130 latidos por minuto, y se ve que se ensancha el QRS y empieza a desarrollar una morfología de bloqueo de rama izquierda, y que post esfuerzo es acá cuando termina, y se ve de que vuelve a su ritmo sinusal basal, o sea, ya era sinusante, pero sin el bloqueo. Y acá lo que se hizo, esto lo saqué de un estudio para ver de cuántos de estos pacientes realmente tenían una cardiopatía isquémica. No debería desarrollarse esto, que es un paciente que también estaba haciendo un esfuerzo, ¡pum!, clavó la estea. Este tenía una enfermedad coronaria. Eso no debería pasar. Bueno. Dentro de la clasificación también teníamos taquicardia por preexcitación. Acá lo que tenemos es un mecanismo de una taquicardia supraventricular cualquiera y la existencia de una vía accesoria con conducción anterior. Entonces tenemos el mecanismo de una taquicardia supraventricular cualquiera, como lo veníamos viendo, pero tenemos esta vía, que es una vía accesoria, que es anterior, fíjense la flechita, que también tiene la capacidad de generar la despolarización justamente ventricular en este punto.
Esta vía accesoria lo que hace es saltar los anillos metales o tricúspidos y conecta directamente las aurículas con los ventrículos de una forma distinta del sistema de conducción convencional. La activación ventricular inicial tiene lugar a partir justamente de la vía accesoria en uno solo de los ventrículos, solamente está de este lado, para luego despolarizar el contralateral, lo que ya aumenta el tiempo de la despolarización ventricular y por lo tanto se ensancha el QRS. ¿Sí? La activación inicial de los ventrículos se realiza en el anillo auriculoventricular muy lejos del sistema de conducción, entonces la duración del QRS también puede ser prolongado o hasta incluso es mayor que la de las taquicardias ventriculares que hablamos antes. Si conduce en sentido anterógrado, que sería de aurículo a ventrículo como lo vimos recién, a través de la vía accesoria, más pronto que a través del sistema específico de conducción, se inicia la activación ventricular antes de lo esperado y tenemos preexcitación ventricular. Y vamos a tener un periodo breve, o sea, un intervalo PR corto. Si tiene capacidad, que sería... ahora. Si tiene capacidad de conducir en sentido retrógrado, este es anterógrado y este es retrógrado, de ventrículo a aurícula, activación cardíaca reentrante. Vale. Este sería de forma anterógrada. Viene por acá y tiene la capacidad de también despolarizar, justamente por este, viene también lo que es el nodo AB con el sistema convencional, pero tenemos la vía accesoria que también lo hace de sentido anterógrado. Y este que te dice que es de forma retrógrado de ventrículo a aurícula, es este justamente, perdón. Este es el de aurícula a ventrícula, que es de forma retrógrado, y este es de forma anterógrada. Y te dice que lo que sigue es la activación cardíaca reentrante, en la que los impulsos auriculares que se propagan en los ventrículos por el sistema específico de conducción, retornan a la aurícula, o sea que vuelve a entrar, digamos, propagándose a través de la vía accesoria. Y es una taquicardia supraventricular por reentrada. En la mayoría de los casos, las vías accesorias tienen conducción bidireccional. Y este es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Por eso acá, cuando dice haz de Kent, es específico justamente del síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque la vía accesoria se llama así. Y tenemos entonces dos tipos de taquicardia auriculoventricular, que tenemos la ortodrómica, que es la más frecuente, el 85% de los casos, que tiene un QRS estrecho con conducción descendente por el nodo auriculoventricular y ascendente por la vía accesoria. Descendente por la vía auriculoventricular, tal cual, y descendente por la vía accesoria. Vuelve a subir y vuelve a bajar. Esta es la más frecuente. Y la antidrómica es la segunda, la B, tiene el QRS ancho, con conducción descendente por la vía accesoria y ascendente por el nodo AB u otra vía accesoria, que es este. Fíjense que vuelve a salir por la accesoria y vuelve a ascender por la vía convencional. Entonces este tiene el QRS ancho, este tiene el QRS angosto. Siempre para diferenciarlo usan más que nada B1 para darse cuenta de cuál es la diferencia más que nada en los QRS. Otro tipo de taquicardia, tenemos el flutter ventricular. Acá lo que van a ver es que tenemos una frecuencia cardíaca muy rápida, que es mayor de 200 latidos por minuto, y tenemos un patrón continuo, regular, en zigzag, sin una clara definición de los complejos QRS, no se ve la onda T, nada. Es un estado de emergencia eléctrica intermedia entre la taquicardia ventricular y la FB, y por lo general puede decantar en una FB, justamente, puede progresar, digamos, a una FB. Y el tratamiento lo vamos ahora a ver con FB. Justamente acá se le llama así a la expresión eléctrica que resulta de una despolarización ventricular caótica sin ningún tipo de coordinación. Es sinónimo de paro cardíaco clínico. En pacientes reanimados de paros cardíacos, el 75% tenía una FB y el resto una bradicardia y una sistolia. Ahí se ve la frecuencia, ¿no? El flutter y la FB llevan a la pérdida del conocimiento, a convulsiones, apnea y muerte si no se toman medidas enérgicas para volver al ritmo cardíaco normal. En pacientes no hospitalizados, la causa más frecuente de FB es la cardiopatía isquémica. En el electro lo que vamos a ver es que los complejos QRS son reemplazados por deflexiones irregulares, rápidas y caóticas. Esta, por ejemplo, es una fibrilación ventricular gruesa, le dicen más que nada por
esto lo saqué en un libro de Electro y lo determinaba de esa forma, pero en realidad lo más importante es ver que es rápido, caótico y que tiene las deflexiones que son irregulares. Tratamiento de fibrilación eléctrica en un choque de corriente directa, o sea, una cardioversión eléctrica no sincronizada, usando de 200 a 300 joules en la terapia obligada, es terapia obligada en todos los casos, o sea, vos lo ves y lo tenés que cardiovertir. No se debe perder tiempo con otras maniobras de reanimación cardiopulmonar si la desfibrilación eléctrica puede realizarse prontamente, o sea, vas directamente a eso, si no te pones a masajear. Tampoco se debe perder tiempo tomando un electro, o sea, lo ves por monitor y lo tenés que tratar. En la mayoría de los cardiodefibriladores modernos, las palas sirven de electrodos, o sea, eso te lo explica justamente para que no te pongas a hacer el electro, sino que conectás el desfibrilador y ahí nomás ya ves el ritmo que tiene. Y justamente lo más importante es ver cuál es la causa de esto y tratar de corregirlo dentro de lo que se pueda. El tratamiento médico inicial es prevenir la recurrencia y puede hacer tratamiento médico con lidocaína, bretilio, procainamida o amiodarona. Muchas gracias, chiquis.